Señora Ubasart, creo que se dice de forma acertada que uno de los orígenes de Podemos hay que ubicarlo en el 15M con aquellos eslogan de no nos representan y democracia directa ya. Sí, no, yo creo que, que es una afirmación acertada, ¿no? El 15M lo que fue una explosión, yo diría, de malestar y de esperanza a la vez, una explosión social, se manifestó pues mediante acampadas, mediante toda una acción política no convencional. Yo diría fue una expresión de este malestar, pero también de esta esperanza de hacer otra cosa y de hacerla colectivamente. Yo creo que el 15M lo que es una expresión de una crisis de régimen que ya empezaba a socavar el régimen del Estado español. Yo diría una crisis en tres dimensiones. Yo diría una crisis en la dimensión política, un agotamiento de esta política, de este sistema bipartidista, también un agotamiento donde se han ido alternando dos partidos políticos, pero que a la vez estos partidos políticos se han imbricado de una manera muy fuerte con el Estado y al final hay una confusión entre partido, Estado, y esto ha provocado también una extensión pues de casos de corrupción, de financiación ilegal de partidos. Por lo tanto, una crisis en esta dimensión más política, una crisis en una dimensión más social, que es cuando al 15M ya se empezaba a notar, diríamos, a la aplicación de las políticas neoliberales, políticas de austeridad para hacer frente a la crisis económica. Esto quiere decir toda una reducción de derechos sociales, por lo tanto no se consiguió blindar determinados derechos sociales. Y hay una tercera dimensión una tercera crisis, que es una crisis, diríamos, de un modelo de Estado autonómico. Todo este malestar explosiona con el 15M. Y el 15M es una politización, se politiza, se hace colectivo, se le da un relato político a este malestar. Y es un grito también de esperanza. Ahora, si todo esto es cierto, que el 15M está en el origen de Podemos, es también cierto que varios de sus fundadores entienden allí dos cosas fundamentales con el 15M. Primero, que se trata de gente que ya no cree en las concepciones de izquierda y de derecha, y en segundo lugar, que más que reivindicaciones de carácter revolucionarios son relativamente conservadores y centristas? Mire, lo que es el 15M es esta explosión social, ¿vale? Explosión social, es verdad que las metáforas derecha-izquierda, que son metáforas que surgen después de la Revolución Francesa, de los parlamentos que surgen posteriormente a la Revolución Francesa, pues quien se sienta a la derecha y quien se sienta a la izquierda de estos parlamentos, y simbólicamente, metafóricamente, le damos un nombre a una forma de entender la política, una forma de entender la acción política. Estos son metáforas, en política utilizamos metáforas, son metáforas que hasta hace poco han servido mucho para explicar la acción política. Actualmente estas metáforas a una parte de la población empiezan a no interpelarle, no interpelarle estas metáforas. Esto no quiere decir que muchas de las personas que estamos en Podemos venimos, yo no lo escondo, yo tengo una militancia de izquierdas, tengo a mí detrás una militancia de izquierdas, ¿no? Pero sí que intuyo y vemos que estas metáforas no están interpelando mucho a un amplio sector de la ciudadanía, y que quizá otras metáforas que sí que empiezan a interpelar son metáforas de arriba abajo, metáforas mayorías-minorías. En el 15M se identifica el 1% contra el 99%. Esta idea de élite contra las mayorías sociales, ¿no? Unas élites que han aplicado unas políticas públicas según unos intereses más privados que públicos. Y respecto de las reivindicaciones, que no son revolucionarias, sino más bien conservadoras y centristas.
Yo diría lo que hace el 15M no es tanto, yo no diría ni que son revolucionarias ni que son conservadoras, sino son el sentido común de una época. Es decir, lo que dice el 15M es, lo que hace el 15M es cierto sentido común, o sea, unos derechos de sanidad, educación, vivienda, que estaban consensuados, ¿no? en un momento, yo diría, pues desde final de la Segunda Guerra Mundial, en la mayoría de países de Europa, en el Estado español llega 30 años más tarde el Estado del Bienestar, pues unos determinados consensos en un mantenimiento de cierto bienestar, hay un momento que se rompe, ¿no? Pues el sentido común es volver a reivindicar estos derechos. El sentido común es rechazar la corrupción, rechazar el financiamiento ilegal de partidos. El sentido común es querer hacer política directamente, ¿no? Y es esto lo que emerge en el 15M. Son las demandas que emergen en el 15M. Señora Gemma, hablemos de la raíz latinoamericana de Podemos, porque también existe, ¿verdad? Bueno, entre las muchas inspiraciones que tiene Podemos, yo diría, sin este 15M no existe Podemos. 15M es una expresión social. Podemos es la expresión política de este malestar y esta esperanza. Y es verdad que, bueno, tiene distintas, diríamos, esta materialización tiene distintas inspiraciones, ¿no? Una de ellas, yo creo que en el caso de América Latina, es cómo hay toda una serie de movimientos sociales o de organizaciones sociales que en un determinado momento pasan a hacer política institucional, ¿no? Esto es, bueno, un poco lo que pone encima de la mesa estos traspasos, estas transiciones de lo social a lo político, es que, dependiendo del momento histórico, quizá el papel está, o puede estar, el papel de transformación social puede estar más centrado en el ámbito social, y en otros momentos puede estar más centrado en el ámbito político, en el ámbito institucional, ¿no? Esto quizás seguramente es una de las enseñanzas pues que recogemos de algunos procesos de América Latina. El otro elemento también es no todo está decidido, sino que las cosas se pueden cambiar, ¿no? Cuando parecía que era imposible que las políticas de austeridad en América Latina, el consenso de Washington, cambiara, o sea, que empezara a ponerse en duda este consenso de Washington, estas políticas de austeridad, pues en algunos países se empiezan a poner en duda, ¿no? Y se empiezan a poner en duda, yo diría, de muchas maneras. De hecho, podríamos encontrar experiencias muy distintas en América Latina, pues que ponen en duda las bases del consenso de Washington, ¿no? Un poco esto, lo que parecía imposible puede ser posible, ¿no? Yo diría que es el otro elemento, ¿no? Lo imposible puede ser posible. Yo diría esto teniendo en cuenta que los contextos son muy distintos, o sea, un contexto latinoamericano y un contexto europeo son contextos distintos. La institucionalidad europea es una institucionalidad tanto en el ámbito político como en el ámbito social, es mucho más sólida, más fuerte. Es verdad que en Europa hay una cierta garantía de bienestar y una cierta garantía de redistribución que no la hay de manera o con los niveles que se ha alcanzado pues en América Latina, por lo tanto se parte de dos realidades distintas y la acción política es distinta, pero hay elementos, pues evidentemente, hilos conductores. Crisis económica, corrupción, desprestigio de los grandes partidos políticos, están entre otras causas, del éxito de Podemos. Razones, las que he señalado, para el cambio. ¿Reforma del sistema o ruptura con el sistema? Bueno, nosotros siempre decimos, lo que tenemos que hacer es, todo lo que no funciona tiene que poderse cambiar y tiene que poder ser discutido hasta las últimas consecuencias. Lo que funciona no se tiene que cambiar, ¿no? Es un poco el análisis y
y un poco las recetas que damos, ¿no? No puede ser que haya determinadas cuestiones que desde la transición, desde que se cierra la transición, pues con la aprobación de la Constitución, haya cuestiones que no se puedan discutir. O sea, nosotros decimos, no, todo tiene que poder ser discutido. Aquello que funciona o aquello que ha funcionado, no lo toquemos. Y esto sí que, cuando se habla de reforma o de ruptura, ¿no? Ahí está, no, todo lo que se tiene que cambiar, romper, y se tiene que poder discutir, pero todo aquello que ha funcionado no, todo aquello que hay consensos de que funciona. Yo pongo siempre un ejemplo, el sistema sanitario que se construye, el sistema sanitario público que se construye en el Estado español en los años 80 es un sistema de envidia de todo el mundo. A nivel internacional es un sistema que lo que hace es universalizar el derecho a la sanidad, y además con una sanidad de mucha calidad, y además teniendo unos costes mucho menores que otros sistemas sanitarios. Esto que se inventa en los 80, esto no se tiene que cambiar, ¿no? Todos estos elementos que han funcionado no tienen que cambiarse, y que existe un gran consenso. Otros sí, y tienen que discutirse hasta el fondo y no haber miedo en discutirlo. ¿No tiene usted la impresión que los españoles tienen poca cultura política del pacto? ¿Que no están acostumbrados a los pactos? No, de pactos no, porque han habido gobiernos pues que han sido fruto de pactos, que han sido fruto de apoyos entre distintas fuerzas políticas. Yo diría que no es tanto de pactos, sino que es una cultura política, y esto sí que lo destaco, a diferencia de otras culturas políticas europeas, que el Estado español llega 30 años después a la consolidación de unas democracias como están en el resto de Europa, ¿no? Toda la Europa del Sur llega 30 años más tarde, más de 30 años más tarde, ¿no? Esto supone un retraso en la cultura política democrática, en la cultura política participativa, ¿no? En entender ciertos derechos y en entender ciertas implicaciones ciudadanas. Yo creo que esto sí que es una característica propia de la cultura política española, que yo diría, con la ruptura que supone el 15M, hay elementos que se ven que empiezan a cambiar. O sea que los ciudadanos y las ciudadanas dicen: queremos intervenir en política, no queremos continuar delegando y continuar actuando al margen de la política, ¿no? Señora Ubasart, yo se lo preguntaba más bien en el sentido de, por ejemplo, a mí no me resultaría para nada extraño que en las próximas elecciones, o después de las próximas elecciones de mayo, hubiese un pacto entre Ciudadanos y Podemos. Hay muchas diferencias entre ambos sectores, si no existiría uno de los dos. Pero hay una coincidencia fundamental, y que es la necesidad de un cambio estructural del sistema político español. Y eso debería ser, digamos, un elemento central para una posible alianza. Mira, nosotros siempre hablamos, estamos abiertos a hablar con todas las fuerzas políticas y sociales, y el diálogo creo que es uno de los elementos que nos caracteriza, pero creemos que la mayoría de fuerzas políticas que están ahora, y usted citaba Ciudadanos, tendrían que hacer un giro de 180 grados en sus propuestas programáticas para que pudiéramos llevar a cabo pues políticas conjuntas, ¿no? En el caso de Ciudadanos o de Ciutadans, nosotros siempre decimos, una cosa es el cambio y otra cosa es el recambio. O sea, es hacer las mismas políticas con otras caretas, ¿no? Y creemos que sí que hay, yo creo, diferencias pues entre fuerzas políticas. Nosotros vamos a hablar con todo el mundo, como estamos hablando con fuerzas políticas, fuerzas sociales, pero hay un programa y hay una idea de cuál tiene que ser la política pública a implementar, que va a estar plasmada pues en nuestro programa, ya está plasmada en algunos documentos, que es la que va a guiar nuestra acción política. Y no nos vamos, ahora por ejemplo, en el caso de cuando
Se está hablando de la investidura en Andalucía. Nosotros no estamos hablando de sillones, no estamos hablando de cargos, sino que hemos puesto encima de la mesa 3 propuestas políticas de mínimos que cualquier político tendría que empezar, tendría que partir de la asunción de estas propuestas. Son propuestas que tienen que ver con corrupción, con no trabajar con bancos que están desalojando, que están echando a las familias de sus casas, y priorizar lo que son gastos en educación y sanidad antes que en gastos en altos cargos. Estos serían unas medidas de sentido común, ¿no? Si las fuerzas políticas con las que tenemos que dialogar no aceptan ya ni unas medidas de sentido común, nosotros no vamos a entrar a hablar de sillas, de cargos, sino de medidas programa a programa. Decía alguien en España que no se puede pretender contribuir a gobernar un país y no perder la virginidad programática. Uh-huh. Bueno, nosotros el programa con el que vamos es un programa de respeto de los derechos humanos, de garantía de derechos humanos, de blindar estos derechos humanos. A partir de aquí, yo creo que hay maneras, ¿no?, de cómo implementar unas determinadas políticas. Pueden haber distintas maneras de implementar unas determinadas políticas públicas, pero partiendo de unas bases muy sólidas y de un blindaje de derechos sociales, de derechos políticos, de derechos civiles, y por lo tanto estas son las bases de Podemos. Que si después una medida la llevas a cabo en 4 años, o dices, bueno, esta medida se tiene que llevar a cabo en 10, o sea, porque son unas propuestas de largo calado. Bueno, esto es lo que creo que se tiene que hacer, modular, ¿no?, todas las propuestas programáticas dependiendo del momento temporal donde se puede implementar. Evidentemente hay medidas que nos gustaría implementar que en 4 años no es posible implementarlas. Y aquí es donde algunos hablan de, bueno, hay renuncias en el programa. No hay renuncias en el programa, hay temporización de las medidas para que se puedan implementar en una realidad material de una legislatura que dura 4 años. Desempleo, modelo fiscal, demanda interna, deuda privada, sistema bancario, programa de emergencia contra los desahucios, política de la vivienda, en fin, le cito solo algunos de los elementos que deberían estar en cualquier programa económico. Y según tengo entendido, está en construcción ese programa económico de Podemos. ¿Va a estar antes de las elecciones de mayo para que la gente sepa que vota? Sí, ahora ya están trabajando. De hecho, se están ya cerrando todos los programas de las 13 comunidades autónomas que se presentan a elecciones. Hay un claro componente que es un programa de aplicación inmediata, programa de rescate ciudadano, de aplicación inmediata, si llegamos a cualquier gobierno, o de batalla para que se implemente pues desde la oposición, desde el trabajo parlamentario, donde hay toda una serie de baterías de medidas pues que tienen que ver con garantía de renta, con educación, que tienen que ver con cuestiones de vivienda, que tienen que ver con priorización de algunos procedimientos en el ámbito social y no tanto en otros ámbitos, ¿no? Un plan de rescate ciudadano, un programa de desarrollo económico y desarrollo económico porque interesa a las personas que están en paro, porque interesa a la pequeña y mediana empresa que en el Estado español se está viendo afectada por la crisis, pero también por las recetas que se han implementado para solucionar esta crisis económica, que son recetas de carácter neoliberal. Y también un blindaje de los derechos sociales tal como los hemos entendido hasta el momento: sanidad, educación y protección social. Esto es, a grandes rasgos, el programa que se está cerrando ya y que próximamente ya va a presentarse públicamente. Va a presentarse públicamente aquellos elementos de contenido, diríamos, similar en todas las comunidades autónomas, elementos compartidos, y después elementos propios de cada comunidad autónoma que se están desarrollando para materializar en propuestas concretas. Señora Ouarzat, voy a pasar a la segunda parte de la entrevista, que la quiero llamar: ¿es cierto que
porque le confieso, no me consta de que todos los elementos que voy a mencionar sean realmente veraces. ¿Es cierto que Podemos ha dicho que la democracia española o la transición es sencillamente un arreglo cosmético del franquismo? No. Yo creo que la transición, la transición es fruto, sí que es fruto de unas luchas sociales que se gestan durante el último periodo franquista, y esto mezclado con, evidentemente, un diálogo entre élites. Pero no podríamos entender la transición sin estas luchas sociales, sin estas movilizaciones sociales, ¿no? Por lo tanto, la transición debe entenderse pues, como un momento complejo en la historia política del Estado español. Eso sí, los consensos que se llegan en aquel momento, 35 años más tarde, son consensos que algunos deben cambiarse, y esto es lo que estamos diciendo. Hay muchos elementos que quizás sirvieron para aquel momento, pero que no nos están sirviendo para ahora. Pero esto no quiere decir pues desmerecer todo el esfuerzo, todas las luchas sociales, todas las luchas en el campo democrático que existieron para hacer posible terminar con el régimen de Franco. Si hay una crítica repetida, tal vez la más sobresaliente de los detractores de Podemos, es aquella que lo vincula con el populismo. Es decir, con el siguiente argumento: mire, cuando las cosas van muy mal, la tentación del populismo es muy grande. Pero atención, porque el populismo lleva a dos cosas fundamentales. Primero, a la intención ávida de hacerse con todo el poder, cambiar las reglas del juego y funcionar con una simpleza absoluta, que es: nosotros somos los buenos y los otros son los malos. A ver, el populismo puede mirarse desde muchas perspectivas. Yo creo que tanto la historia, ustedes que trabajan la historia latinoamericana, pero sobre todo la historia europea, nos dice que en momentos de fuertes transformaciones, de fuertes cambios, hay un elemento populista, y digo populista en sentido positivo, de construcción de este ideal de pueblo, de construcción de subjetividad, un ideal de construcción de ideales movilizadores. Estos ideales pueden ser muy distintos. Por ejemplo, en la Segunda República Española hay populismo, hay frente populismo, y el ideal de construcción es un ideal democrático en lo social y democrático en lo político, ¿no? Y sí que encontramos, yo diría más que populismo, frente populismo. Ahora, en la actualidad, populismo, pues en un momento de fuerte transformación, de fuerte cambio, donde, como decía Gramsci, ¿no? Lo viejo no acaba de morir, ¿no? Lo nuevo aún no acaba de nacer. Yo diría, podemos identificar populismo en Europa de maneras muy distintas. O sea, la discusión no está en el populismo, sino en qué populismo. En Grecia hay populismo, sí. En Grecia hay populismo, que yo diría frente populismo. Hay unas distintas grupos y colectivos sociales y políticos que han generado una estrategia de frente populismo. En Italia, ¿qué hay? Yo en Italia te diría, en Italia ha surgido un populismo posmoderno, vinculado pues a toda la construcción de Beppe Grillo. En Francia, ¿qué hay? En Francia hay un populismo de derecha o de extrema derecha, ¿no? En el Estado español se intenta construir un populismo, diríamos, emancipador, transformador. Por lo tanto, la idea de populismo es inherente a cualquier proceso radical de cambio social, y en momentos, diríamos, de cambios temporales, de transformaciones temporales grandes. El tema es cómo se llena de contenido este populismo, y de populismos hay muchos, y en la historia política europea podemos encontrar de muchos tipos. Una mención a Venezuela. Es casi inevitable, creo, cuando se habla de América Latina, hablar de Venezuela o de Cuba, pero dirigentes de Podemos o gente de Podemos ha dado asesoría al gobierno de Venezuela. Y sin embargo,
Venezuela, desde el punto de vista crítico, es uno de los países más corruptos del mundo y tiene, noticia que se ha dado hace pocas horas, 89 presos políticos. Hay un problema serio de derechos humanos en el país. ¿No es incómodo para Podemos, que quiere una regeneración ético-moral en España, de verse vinculado a un gobierno como el venezolano? Sí, nosotros siempre decimos, debe haber mucho miedo a Podemos de que en vez de hablar de los problemas del Estado español, se hablen de los problemas de Venezuela. Dicho esto, yo creo que se debe reconocer que y debemos criticar y debemos ser muy enérgicos a criticar toda violación de derechos fundamentales que se produzcan. Y si se producen en Venezuela, no sé, nosotros lo hemos dicho, no nos gusta, no creemos que sea, no nos gusta para nada que se detengan cargos públicos, ¿no? Que se detengan cargos públicos, que se ponga en duda pues ciertos derechos políticos. Nosotros lo hemos dicho, y lo hemos dicho pues para el caso, cuando se ha dado la cuestión pues para el caso venezolano, como para otros casos donde haya problemas o donde haya cuestionamientos de derechos humanos, de derechos fundamentales. Nosotros haremos una crítica, ¿no? Y creo que es lo que desde Podemos pues se está haciendo. Parece inminente que Podemos va a tener un papel protagónico en el futuro de España. ¿Cree usted que Podemos, en ese sentido, si tiene los instrumentos a su mano, va a mejorar cualitativamente las relaciones con América Latina? Bueno, tendríamos, vamos a ver en política de relaciones internacionales, ¿no? Cómo acabamos de construir nuestro programa político, ¿no? A priori Latinoamérica, pues es una región que ha tenido lazos históricos con el Estado español, por lo tanto las relaciones de Europa con América Latina han pasado muchas veces por el Estado español, y yo creo que es un papel que tiene que seguir siendo y que se debe reforzar, ¿no? Esto, evidentemente, cuando lleguemos pues al gobierno vamos a tener que materializar cómo, ¿no? Se materializa, pero bueno, yo creo que históricamente no han habido unos lazos, y estos lazos son lazos que deben mantenerse y que deben fomentarse. Señora Gemma Ubarzar, ha sido un placer escucharla. Muchas gracias. A ustedes, gracias.